Olá, eu sou o pastor Darcio. Y yo, Nilsa, Estamos acá para empezar mais um estudo bíblico. E empezamos com conhecendo e vivendo a palavra de Deus. E como eu hablo, não se pode solamente conhecerla, senão vivirla. Temos que vivir a palavra do Senhor. Temos aí nossos serviços que estão todos por Zoom. Los invitamos a estar con nosotros y a invitar nuevas personas que vengan a se agregar con nosotros para que nuestra familia se pueda crecer. Bueno, la semana pasada hablamos sobre la Trinidad y tenemos algunas preguntas para hacer sobre la Trinidad. Sabemos que Dios es uno, ainda que tengamos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios es uno. Y tenemos algunas preguntas para hacer para cada uno de nosotros. La primera pregunta es, ¿esta palabra Trinidad se encuentra en la Biblia? ¿Está en la Biblia? No. Como hablamos la semana pasada, no está en la Biblia. Dice la Biblia que hay 3 personas en la Trinidad. Vamos a ver en Romanos capítulo 3, versículo 30. porque Dios es uno, y Él testificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, no. La Biblia no habla de 3 personas en la Trinidad. Habla la Biblia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver que sí. Y vemos el Padre, Hijo y el Espíritu Santo desde el inicio de la Biblia. O sea, en toda la Biblia vemos. La palabra Trinidad no tiene en la Biblia, pero la usamos para hablar de un Dios que es 3 en 1, pero la Biblia siempre de Génesis a Apocalipsis está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los títulos usados en Mateo 28, 19 significan que hay 3 personas separadas y distintas en la deidad. Vamos a ver. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, una palabra del Señor Jesús que nos ordena que vamos y bautizamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esto no significa que son 3 personas. Se refieren a 3 ocupaciones y no a 3 personas. Esto es diferente. Tenemos que entender que las ocupaciones son diferentes del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero los 3 son apenas uno. La Biblia usa la palabra 3 en referencia a Dios. Vamos a ver en 1 de Juan, capítulo 7, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Estos 3 son unos, o sea, sí, este versículo es lo único versículo de la Biblia que hace esto, que habla que estos 3 son uno. Habla del Padre, habla de la palabra, del Verbo,
verbo, que es la palabra, que es el Hijo, y habla del Espíritu Santo. Y concluye diciendo, estos tres son uno. Ese es el Espíritu Santo. Esta es la Trinidad. La Biblia usa la palabra uno en referencia a Dios. Vamos a ver en Gálatas capítulo 3, versículo 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. O sea, la palabra de Dios, la Biblia dice que Dios es uno. ¿No? Y tenemos muchas veces, muchas referencias que usted puede ver en Zacarías, en Malaquías, en Mateo, en Marcos, en Juan, en Romanos, en Primera de Corintios, en Gálatas, en Primera Timoteo, en Santiago. Tenemos muchas referencias que dicen que Dios es uno. O sea, ¿por qué, pastor? Tenemos tres. La verdad es, para nosotros humanos es muy difícil entender esto. ¿Cómo se son tres, pero son uno? Y son tres funciones diferentes, pero en uno único Dios. Esto es un poquito diferente, ¿no? Un poquito difícil de entendernos, pero vemos muchos teólogos, muchos predicadores diciendo que los tres son separables, pero no lo son. La palabra de Dios dice que los tres son uno. Entonces, si alguien dice que son tres separados e inseparados, esto no es verdad, porque la palabra de Dios, como vemos con ustedes, dice que es uno. Se puede comprender el misterio de la Trinidad. Vamos a ver en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. O sea, vemos la Trinidad en Jesús. Sí, vemos la Trinidad en Jesús, justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Sí, esta es la Trinidad. Ah, pero pastor, si Jesús era hombre, Dios estaba con él. Vamos a ver, pero Dios estaba con él. O sea, cuando usted acepta a Jesús como su Señor, usted recibe lo Espíritu Santo. Y lo Espíritu Santo no está separado de Jesús y tampoco del Padre. Están juntos. Cuando usted recibe Dios en su vida. Tiene un cristiano un solo Padre celestial. ¿Será que tenemos? Vamos a ver en San Mateo capítulo 23, versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mira, la verdad, nosotros tenemos solamente un Padre celestial. Conozco algunas comunidades cristianas que el líder de la comunidad es conocido como Padre. Las personas lo llaman como Padre. Yo no tengo ningún problema si este líder es una persona tan buena, tan orientadora, tan ayudadora como un padre. Yo no veo ningún problema. Pero yo veo un problema cuando esta persona es idolatrada.
Cuando esta persona, están llamando a ella de padre porque ella, ahí nosotros tenemos un problema, ¿no? O sea, la palabra del Señor, aquí es Jesús hablando, que nosotros no debemos llamar a nadie como nuestro Padre, a no ser a Dios como nuestro Padre. Entonces, ¿por qué le he dicho Jesús a Felipe, en qué me ha visto a mí, ha visto al Padre? Vamos a ver. Este texto está en San Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? La verdad, cuando nosotros tenemos a Jesús, creemos en Jesús, nosotros tenemos el Padre. Jesús, la verdad, es la imagen expresa de la persona de Dios. Entonces, cuando Felipe fue muy ingrato en su pregunta a Jesús, cuando pidió que lo mostrara lo Padre, y Jesús ha dicho, mira, camina tanto conmigo y no sabe, quien ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, cuando nosotros tenemos a Jesús, nosotros no tenemos solamente a Jesús, nosotros tenemos la Trinidad en nosotros. O sea, tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice la palabra que hay las personas en la Trinidad. No, la palabra no dice eso. La verdad, la palabra no habla tampoco cuántas personas tiene y no habla tampoco de la Trinidad. Dice la Biblia que toda la Trinidad se revela en una persona. Vamos a ver lo que dice la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca a luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sí, la imagen de Dios, o sea, en Jesús Cristo. Tenemos la imagen de Dios a través de Jesús Cristo. Y tenemos otras referencias ahí, como Colosenses y como Hebreos, para que usted conteste, para que usted vea, para que usted conozca lo que dice la palabra. Se oculta el misterio de la deidad a algunas personas. ¿Usted cree en esto? Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en San Lucas capítulo 10, versículos 21 y 22. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Señor del cielo, tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, para algunas personas la verdad no son reveladas. No son reveladas ¿por qué? Porque la persona no la quiere. La persona es muy orgullosa. La persona tiene mucha sabiduría del mundo, entonces a ella no es revelada. El Señor busca personas que tengan el corazón abierto, el corazón sano, el corazón que busca
la verdad del Señor. Y el Señor se va a revelar a cada uno que hace esto, a cada uno que tenga un corazón así. ¿Quién es el Padre? Vemos acá en Malaquías capítulo 2, versículo 10. ¿No tenemos todos a un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? No tenemos todos un solo Padre, ¿sí? El Padre es el único Dios. Y la verdad es raro cómo vemos cómo los hombres tienen envidia uno con el otro, cómo los hombres quieren un ser mejor que lo otro, ainda que tengamos lo mismo Padre. Es raro porque según se revela en la relación con la paternidad, Dios se revela en la relación de la paternidad con la humanidad. Y nosotros vemos que la verdad no debería tener personas que tengan problemas de comida, de dinero, algo así, porque si somos hijos de lo mismo Padre, el mismo Padre provee para todos nosotros. Pero tenemos un único Padre. ¿Es cierto esto? ¿Es cierto que Dios es nuestro único Padre? Bueno, seguimos. ¿Dónde estaba Dios el Padre? Mientras Jesús estuvo en la tierra. Tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y dónde estaba Dios Padre cuando Jesús estuvo en la tierra? Vamos a ver en San Juan capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo los hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, sabemos que el Padre estaba en Cristo. Él también estaba en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Este es nuestro Dios. Dice el profeta Isaías que Jesús sería el Padre, ¿verdad? Vamos a conferir Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios fuerte, Padre eterno. Mira, estas son características de Dios, ¿no? ¿Usted cree que el profeta Isaías sabía lo que hablaba? Vamos a seguir, porque en Isaías capítulo 66, versículo 16. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora y Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. O sea, tenemos el nombre de Dios, como si usted no se recuerda, tenemos en YouTube un estudio de los nombres de Dios, no de todos los nombres que aparecen en la Biblia, que son cerca de 76 nombres, pero hablamos de los más usables y vemos Dios como Señor, Dios como Jehová, Dios como Yahvé, Dios como muchos nombres. Y vemos aquí Isaías hablando que sí, Abraham era el padre
de los judíos, ¿no? Pero Jehová, el Dios Todopoderoso, es el Dios que es lo único Padre. O sea, el profeta Isaías hablaba de Jesús como Padre. Sí. ¿Por qué? Porque Jesús era el Dios hablado en el Antiguo Testamento. No podemos separarlos. O sea, donde tiene Jehová, tiene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Donde tiene Yahvé, tiene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Donde tiene Padre, tiene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios fuerte, Padre eterno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No podemos separarlos. La Trinidad es solamente una. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿estaba hablando con otra persona en la Trinidad? ¿O qué piensa usted? ¿Te recuerda? ¿Te recuerda cuando Dios habló esto? En Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra, y en todo animal que se arrastra por sobre la tierra. O sea, no, Dios no hablaba con otra persona. Dios hablaba consigo propio. Pensamos, pastor, que las personas que hablan solas son locas. Sí, este es nuestro entendimiento. Pero Dios hablaba con él propio porque ellos son tres. Entonces no es con una persona en la Trinidad, y sí con la Trinidad. Cuando habla, hagamos el hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. O sea, como nosotros somos. Así debemos hacerlo. ¿Cuántas cualidades de Dios había en Jesús? Vamos a ver lo que dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Se habita toda la plenitud. Jesús tenía todas las cualidades de Dios. O sea, ainda que hombre, él era Dios. Él tenía todas las virtudes de Dios. ¿Cómo podemos ver al Dios que envió a Jesús al mundo? ¿Cómo podemos ver? Vamos a ver lo que dice San Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús le dijo, Felipe, hace tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. Quien me ve, ve al Padre. Como dices, muéstranos al Padre. ¿Cómo podemos ver a Jesús? ¿Cómo podemos ver a Dios que envió a Jesús? Podemos verlo por Jesús. Cuando miramos a Jesús, miramos a Dios. Pastor, pero yo nunca vi a Dios. Mira, esta es una situación bastante difícil, porque yo ya vi muchas fotografías de Jesús, que era grandote, fuerte, pelos longos y rubios, ¿no? Con ojos claros y la piel muy clarita. Pero si usted empieza a estudiar dónde nació Jesús, si usted empieza a estudiar todo que envolvía aquella tierra, usted va a ver que las personas que nacieron allá, primero, no eran grandotes.
eran chaparritas. Segundo, que no tenía una piel clarita. ¿Por qué? Porque tenía el sol. Tenía las lluvias de arena, porque está en el desierto. Y la piel no era así tranquila. No. Era dura. Los pelos no podrían ser claritos, rubios, no podían ser. ¿Por qué? Porque en la región donde Jesús nació no tenía personas de pelos claros. Y el color de la piel. Las fotos que yo veo, él es blanquito. ¿Tiene algo? Algo no está bien. ¿Por qué? Porque en aquella región, con el sol que tenía, la gran mayoría tenía el color más moreno y hasta negro. Entonces, ¿cómo podemos ver a Jesús? Nosotros podemos sentirlo. Es diferente. Yo no tengo que ver una imagen para saber que es Jesús, pero yo puedo sentirlo. Yo puedo sentirlo Espíritu hablando conmigo. Yo puedo sentir Dios hablando conmigo, moviendo mi cuerpo para me quitar de situaciones peligrosas. Yo puedo sentirlo. Es diferente de ver. Entonces, para que podamos ver a Dios, tenemos que ver a Jesús. Y ver no necesariamente son con los ojos, son con nuestros sentimientos. Dice la palabra que Jesús es el Todopoderoso. ¿Usted cree en eso? No sé si la palabra dice esto. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dije el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, Él es el alfa, es lo omega. Él es el principio y Él es el final. Bueno, yo soy una persona, yo soy matemático y me gustan de las cosas muy lógicas y tiene que tener lógica las cosas. En matemática tiene un símbolo llamado infinito. Los símbolos infinito, cuando usted quiera decir que es para adelante, es más infinito. Cuando usted quiera que es para más atrás, usted dice que es menos infinito. Y todas las veces que usamos el símbolo infinito es porque nosotros no llegamos a un número, no llegamos a un lugar o que sea, porque no conseguimos llegar, porque es más infinito o es menos infinito. ¿Sabe qué es eso? Esto es Dios. Él es menos infinito, Él es más infinito, Él siempre tuvo. O sea, Él es el Todopoderoso. La Trinidad siempre estuvo. Como vemos en el estudio que hicimos, que puede buscar en YouTube sobre la Trinidad, usted va a ver que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo siempre existieron. Seguimos. Si Jesús es el primero y el último, ¿por qué Dios dijo en Isaías capítulo 44, versículo 6, que Él es el primero y el último? Vamos a ver Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. O sea, fuera de mí no hay Dios.
Jesús es Dios del Antiguo Testamento en carne. Sí, Jesús es el principio y el final, el primero y el postrero. Este es Jesús. O sea, este es Dios. Pastor, pero en Isaías no habla de Jesús, habla de Dios. Mira, cuando usted habla de Dios, usted está hablando de los tres: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Usted no habla solamente de un Dios, usted habla de la Trinidad, los tres que son uno, los tres que trabajaron en la creación del mundo, en la creación del hombre, y los tres que son hablados en toda la Biblia. No hay lugar que no se hable de la Trinidad, ainda que no tenga la palabra Trinidad. Le dijo le dijo Jesús a Satanás que solo se debe adorar a Dios. Vamos a ver en San Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Sí, Jesús ha dicho esto. Tenemos algunos grupos religiosos que hacen entrevistas con el demonio. ¿Sabe qué es entrevistar al demonio? Es preguntar a él: mira, ¿quién es usted? ¿De dónde vino? ¿O qué vino a hacer? Mira, con toda delicadeza, así muy frágil, hablando con el demonio. Y la verdad, vemos que Jesús no ha dicho esto. Jesús no ha hecho esto. Jesús ha dicho que vete, salga de aquí, así, pronto. O sea, con autoridad. Esta autoridad que Dios pone en su vida y en mi vida. Esta autoridad que tenemos que tener para decir al demonio: vete, salga de acá, suelta a esta persona. Usted no puede tomar a esta persona en su mano. Esta autoridad tenemos ¿a dónde? De la Trinidad. Autoridad que Jesús puso en su mano y en mi mano, que no es una autoridad mía, ni tampoco suya, es una autoridad de Jesús, autoridad de la Trinidad que pone en nuestras manos para que nosotros hagamos la obra del Señor. Y la obra del Señor, volvemos a hablar: pastor, usted ya habló. Sí, yo voy a hablar mucho. La obra del Señor no es ir en la iglesia todos los días, no es tener un cargo en la iglesia. La obra del Señor no es esta. La obra del Señor es de vivir y hablar de su palabra. Llevar la palabra a las personas que están perdidas, están yendo para el infierno. Satanás está tomando cuenta de estas personas. ¿Por qué? Porque muchas veces usted y yo no hablamos. Queremos vivir en una iglesia, estarmos tranquilitos, con aire acondicionado, con las sillas estofadas, tranquilitas. Por favor, esta autoridad Jesús pone en las manos de trabajadores, no de trabajadores comunes, no, trabajadores que están sembrando en la obra del Señor. Es así. Dice la Biblia que Dios, que es el Verbo y que se hizo carne, hecho eso mismo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es la palabra. El Verbo es Jesús. O sea,
Dios era lo verbo. Y vemos de nuevo en San Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, 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 el verbo se ha hecho carne, lleno de gracia y verdad. La gracia que es de gracia para usted y para mí. La gracia que Él quiere derramar sobre su vida, sobre su familia, sobre todas las cosas suyas. Pero, ay, pastor, pero tiene que tener un pero. Sí, Señor, tiene que tener un pero. ¿Por qué? Pero Él solo va a hacer esto si usted y yo lo aceptamos como Señor de nuestra vida. Si usted y yo tenemos nuestra vida, el proceso de santificación. ¿No sabes lo que es santificación? Tenemos en YouTube un estudio que hicimos rapidito sobre santificación. Va a ver que usted va a dejar afuera su vieja naturaleza y va a ser una nueva criatura, una nueva persona. Va a tener una naturaleza diferente de lo que usted tenía. No es que Dios te va a cambiar, no te va a cambiar, pero Dios te va a mostrar lo que usted ha cerrado y usted va a cambiar. Dios te va a dar fuerzas y la dirección para que usted cambie de vida. El verbo se ha hecho carne y vino entre nosotros. Y vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Me da gusto hablar de esto. Me da gusto vivir esta verdad, esta gracia. Me da gusto ser hijo de este Dios maravilloso. Un Dios que es un Dios que cuida, un Dios que nos dirige, un Dios que nos muestra las cosas malas que hacemos. ¿Con qué propósito se manifestó Dios en la carne? ¿Cuál es el propósito? Para que usted y yo pudiéramos ser salvos, para salvar los pecadores. Este es el propósito de Dios a venir como hombre y sufrir y ser crucificado. Aleluya. Y resucitar. Porque si no tuviera resurrección, hermano, sería como todos los otros líderes religiosos que se murieron. Pero Jesús se murió y resucitó para que usted y yo tuviéramos nuestros pecados perdonados, para que usted y yo tuviéramos la seguridad que tenemos una vida eterna con Dios. Este es nuestro Dios, que se ha hecho carne para que nosotros tuviéramos la oportunidad de estarnos con Él de la vida eterna. Dice la Biblia que hay más que un Dios. ¿Usted cree en esto? Vamos a ver aquí en Efesios capítulo 4, versículos de 4 a 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuestes también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mira, ¿usted tiene alguna duda? ¿Usted tiene alguna duda que tenemos tres dioses? Mira, o que dice la palabra. No soy yo que estoy diciendo. Seguro que no. Tenemos un único Dios.
un único Dios, Dios que es Padre de todos, que está sobre todos, que es por todos y quiere estar en todos. Pero Él solo va a estar en usted y en mí si yo permito. Dios no va a patear la puerta para que entre. No, Dios no va a hacer esto. Dios te va a preguntar, Dios te va a tocar la puerta. Él toca la puerta. Si usted la abre, Él va a entrar. Si usted quiere este Señor en su vida, si usted quiere esta Trinidad, aleluya. Mira, escriba aquí abajo. Y nosotros vamos a acompañarlo y usted va a recibir esta Trinidad. Usted va a recibir este Jesús que vino para salvar a usted y a mí. O sea, la Biblia nunca habló de un único o de más que un Dios, solamente un único Dios. Dice la Biblia que Cristo es Dios. ¿Usted cree? Vamos a ver. San Lucas capítulo 2, versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo del Señor. ¡Oh, aleluya! Sí, Cristo es Dios. Cuando usted ve en la Biblia Señor, cuando usted ve en la Biblia Jehová, cuando usted ve en la Biblia Yahvé, cuando todos son nombres de Dios. Entonces, la palabra dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, Cristo es Dios. Que dicho la voz en el bautismo de Jesús. Vamos a ver, San Marcos capítulo 1, versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aleluya, aleluya. Como Hijo de Dios, Jesús fue el Dios encarnado. Imagínate usted, Jesús siendo bautizado. Imagínese usted la cena. Cierre sus ojos e imaginen esto. Jesús siendo bautizado, el Espíritu Santo veniendo sobre él en forma de una paloma y la voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado. Imagínate usted, mira calafríos. Imagínate usted, qué duda yo puedo tener que este es lo Hijo de Dios, que este es lo propio Dios. Yo no puedo tener ninguna duda. Dice la Biblia que Dios derramó su sangre y que Dios dio su vida por nosotros. La Biblia dice esto, vamos a ver. San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó tanto el mundo que dio su Hijo. ¿Y qué más que dice? En Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, Jesús, Dios, dio su sangre. Puede hacer esto porque había tomado en sí mismo un cuerpo humano. Él ha hecho esto por usted y por mí, para que nosotros podamos tener la vida eterna. Esto que Dios quiere para nosotros. O sea,
Yo pienso que usted no puede tener ninguna duda sobre la Trinidad ahora. Usted es un maestro en Trinidad. Si tiene duda, escriba aquí abajo. Y nosotros vamos a buscar en la palabra o que necesitamos de responder. Pero veamos aquí que Dios es uno, ainda que tenga el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros por este tiempo y júntense a nosotros, a nuestros servicios y se pueda, invite a otras personas para estar con nosotros, para que nuestra familia pueda crecer. Que Dios te bendiga, que usted tenga un final de semana maravilloso, lleno de la gracia del Señor. Y si tenga alguna duda, por favor, nos hable. Dios te bendiga.